Saludos mis queridos estudiantes, bienvenidos nuevamente a su clase de Ciencias Sociales con su maestra Carol Guerrero. Demos gracias a Dios por este momento. Deben ubicarse en un lugar estratégico de su hogar para poder trabajar. Bien, mis niños, el día de hoy tenemos un tema sumamente interesante. ¿Cuál es? Vamos a ver. El Plan Marshall. Vamos a trabajar el día de hoy este tema, pero antes de iniciar, vamos a ver la siguiente frase motivadora. La mente que se abre a una nueva idea jamás volverá a su tamaño original, de Albert Einstein. Muy interesante la frase del día de hoy. Nos motiva a seguir aprendiendo cada día más. Ahora, mis niños, vamos a ver el propósito de hoy. Analizar la implementación del Plan Marshall y sus beneficios para la recuperación económica de las potencias europeas a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Antes de iniciar, vamos a evaluar nuestros conocimientos previos. Vamos a ver las siguientes preguntas. ¿Sabes cuáles fueron las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué fue el Plan Marshall? ¿Cuáles países fueron beneficiados con este plan? Recuerden, mis niños, que la Segunda Guerra Mundial significó un alto costo para la humanidad. ¿Por qué? Porque muchas personas perdieron la vida, ya sea en los bombardeos a los civiles, en el campo de batalla o por muchas enfermedades. Vamos a continuar con las siguientes informaciones. Las fábricas e industrias que habían sido el blanco predilecto de ataques y bombardeos, estaban destruidas y no podían proveer los recursos necesarios para su propia recuperación. Alemania llevaba la peor parte por su rol de perdedor de la guerra, además de que a partir de 1945 su territorio fue dividido en zonas de ocupación. Bien, mis niños, aquí observamos una imagen de un lugar devastado en la Segunda Guerra Mundial. Como podemos observar, hubo un gran costo económico. 3 meses después de expresada la doctrina Truman, el 5 de junio de 1947, el secretario de Estado norteamericano, George Marshall, anunciaba un plan económico destinado a ayudar en la recuperación de los países europeos dañados por la guerra. El proyecto, cuyo nombre oficial era European Recovery Program, ERP, conocido generalmente como Plan Marshall. Ahora vamos a ver los objetivos. Ayudar a Europa a superar las consecuencias sufridas por la guerra. Dar confianza a los ciudadanos europeos en el futuro. Hacer evidente el papel clave que tenía Estados Unidos en el logro de esos objetivos, no solo por su poder económico y las repercusiones que la situación europea podía tener en el país, sino también por su posición en el ámbito mundial. Ofrecer la ayuda a todos los países sin que fuera dirigida contra nadie, pero si alguien la obstaculizaba, se encontraría con la oposición estadounidense. Dejar claramente establecido que las peticiones de ayuda debían de hacerse desde Europa y por los europeos. Aquí vemos en esta imagen a el presidente Harry Truman y George Marshall, su secretario.
El Plan Marshall significaba para los estadounidenses dos cosas. Se mantenía alta la demanda de la economía norteamericana y al mismo tiempo vendía su producción en las economías europeas. En realidad, mis niños, el Plan Marshall consistía en una serie de préstamos, una serie de créditos a esos países europeos que lo solicitaran para ellos comprar mercancía estadounidense. Bien, después de observar estas informaciones, los invito a ver el siguiente video. Presten mucha atención. El Plan Marshall fue un plan ideado por los Estados Unidos tras la Segunda Guerra Mundial, más específicamente por George Marshall, secretario de los Estados Unidos. Al final de la guerra, todos los países involucrados quedaron devastados o en ruinas, excepto por uno, los Estados Unidos. Los Estados Unidos antes de la guerra exportaban muchos de sus productos a Europa, pero con una Europa destruida y sin industrias, empleo o dinero iba a ser difícil sostener su economía. Además, debían de demostrar que su tesis de economía de libre mercado era mejor que una economía controlada por el Estado en contraposición a la Unión Soviética. Por eso, irónicamente, los Estados Unidos decidieron hacer el Plan Marshall, que fue enviar dinero y equipo para la reconstrucción de Europa. No se debe malinterpretar esto como que sin Estados Unidos Europa no se hubiera reconstruido tras la Segunda Guerra Mundial. Pero sí debe de entenderse que este tipo de estímulos económicos ayudaron a levantar la economía europea de manera más rápida que si se hubiera esperado por un crecimiento sin intervención estadounidense. Los estadounidenses enviaron capital y equipo industrial por un valor de 12 billones de dólares, lo que ajustado para inflación de hoy en día sería el equivalente a 100 billones de dólares. En un plano mayor se puede entender que los Estados Unidos tenían objetivos geoestratégicos obvios en la zona. Levantar el mercado de consumo en ese momento más grande del mundo, Europa. Permitir el desarrollo de la industria y economía de sus aliados europeos como posible contramedida en caso de un conflicto armado contra la Unión Soviética. Mantener las ganancias territoriales y políticas que adquirió tras la Segunda Guerra Mundial. No quería permitir que ningún país se pasara al lado soviético. Al final, el Plan Marshall resultó para los Estados Unidos, haciendo crecer la economía de los países más rápido de lo esperado. Esta inyección de capital y equipos serían copiados en Japón, Corea y Taiwán. Es obvio decir que esta ayuda no era gratis. Era intrínseco que si un gobierno colaboraba de cerca o empezaba a orbitar cerca de la Unión Soviética o de un partido de izquierda, esta ayuda sería suspendida. En resumen, el Plan Marshall se hizo para reconstruir Europa y detener la influencia de la Unión Soviética, y puso las bases para la hegemonía estadounidense en el continente europeo. Bien, mis niños, ahora vamos a ver las causas de este plan. Razón económica. Europa se perfilaba como un potencial mercado para productos estadounidenses si se recuperaba de la destrucción. Razón política. La Unión Soviética era un país altamente industrializado, confrontado ideológicamente contra el mundo occidental y dispuesto a sumar naciones a su área de influencia. Cabe resaltar, mis niños, que dicho plan fue totalmente rechazado por la Unión Soviética porque lo consideraban como una injerencia de los Estados Unidos. Y ellos realizaron propagandas en su contra. Vamos a observar un cartel de esos tiempos. Aquí vemos, mis niños, un cartel de propaganda contra el Plan Marshall. La reacción de la Unión Soviética al Plan Marshall fue de rechazo total. Stalin vio en este programa de reconstrucción un complot para revitalizar Alemania como instrumento antisoviético. Así lanzó una intensa campaña comunista para contrarrestar la propaganda americana.
Por otro lado, Francia, que desconfiaba de las intenciones norteamericanas, propuso su propia versión de una Unión Europea, la Comunidad Europea del Carbón y del Acero, 1951, que se creó como alternativa a los planes de integración europea de los Estados Unidos. Bien, mis niños, después de ver esta información, vamos a pasar a un gráfico donde vamos a ver cuáles fueron las cantidades prestadas por los Estados Unidos a esos países europeos que aceptaron el plan. La ayuda de Estados Unidos a Europa, 1948 al 1952. Recuerden que esa ayuda está expresada en dólares. Vamos a ver, menos de 500 millones de dólares está Portugal, Suecia, Islandia y otros países. Irlanda, Noruega, Dinamarca. De 500 millones en adelante tenemos a Bélgica, Grecia y Austria. De 1.000 millones en adelante tenemos a la República Federal Alemana, Italia. De 2.500 en adelante tenemos a Francia. Y de 3.000 en adelante tenemos a Gran Bretaña, que fue el país que más crédito recibió. Bien, continuamos con las informaciones. El Plan Marshall proporcionó mercancías más que dinero, por lo cual gran parte de la ayuda beneficiaba a la economía estadounidense, pero su impacto sería determinante. Con máquinas de cadena de montaje se construyó la Fiat y se impulsó la economía italiana. Casi 3/4 partes de los puertos franceses destruidos durante la guerra se reconstruyeron en 2 años. Al cabo de un año, los ingresos de Europa superaban los niveles de antes de la guerra en un 20% y el racionamiento empezaba a desaparecer. Muy bien, mis niños, después de ver estas informaciones tan interesantes, vamos a trabajar las siguientes actividades. Actividad 1. Explica con tus palabras en qué consistió el Plan Marshall. Actividad 2. Analiza las causas que influyeron en la creación del Plan Marshall, las causas económicas y las causas políticas. Actividad 3. Escribe tu opinión sobre el mensaje enviado por la Unión Soviética a su pueblo con la siguiente imagen. Muy bien, mis niños, les vamos a dar un espacio de tiempo para realizar estas actividades. Al final, gracias. Me avisan para hacer el cierre. Mis niños, hemos concluido la clase de hoy, donde trabajamos el Plan Marshall, un plan diseñado por Estados Unidos para brindar ayuda económica a los países europeos que participaron en la guerra. Recuerden, mis niños, siempre presentar sus actividades a sus maestros y continuar trabajando con el cuadernillo y su producto. Bien, mis niños, otra cosa muy importante que no debemos olvidar es cuidarnos. ¿Cuidarnos de qué? Del COVID-19. ¿Cómo lo hacemos? Ya ustedes saben, lavándonos nuestras manitos, colocando nuestra mascarilla y manteniendo el distanciamiento físico. Entonces, mis niños, nos vemos en una próxima entrega. Hasta luego.